Estamos viendo el ventrículo derecho y estamos viendo el ventrículo izquierdo. Hemos hablado del grosor justamente del ventrículo izquierdo y hemos indicado que tiene 1 centímetro aproximadamente como promedio. En cambio, el ventrículo derecho simplemente tiene ese grosor a nivel del tabique interventricular, es decir, su pared medial. Estamos observando justamente las válvulas en este corte transversal que están superiormente a la base de los ventrículos. En este corte transversal estamos observando las válvulas auriculoventriculares. Habíamos indicado que la válvula auriculoventricular del lado derecho pues tiene aproximadamente unos 120 milímetros, 110 milímetros, un poquito menos en la mujer, unos 10 a 20 milímetros menos en la mujer. Estamos observando las válvulas arteriales sigmoideas, tanto aórtica como pulmonar. Lo que estamos viendo en este momento corresponden a las caras. ¿Qué caras son estas de las válvulas auriculoventriculares? Las caras axiales. No estamos viendo las caras parietales. O si quieren ustedes, estas caras miran a las aurículas, caras auriculares también se las ven. Bueno, aquí que estamos viendo, más bien, las caras parietales están mirando a las paredes de los vasos sanguíneos y lo que no estamos viendo son las caras axiales. Bueno, eso ya habíamos descrito. Aquí están las paredes justamente del ventrículo izquierdo, ¿no? Una pared anterior medial, una pared posterior lateral. Ambas son convexas, son bastante gruesas, por lo tanto la cavidad aquí es un poco más pequeña, porque el grosor es mayor a nivel de las paredes. En cambio aquí la cavidad es más grande, las paredes son más delgadas, a excepción de esta, ¿no? De la pared interventricular. Hemos hablado de las características de las aurículas, paredes, ángulos, desembocaduras de las venas, algunas válvulas que tienen las venas en esas desembocaduras. ¿Qué nos falta? Nos falta ver el sistema cardiomentor que habíamos empezado justamente el día de ayer. Y el doctor Benítez me decía, yo les he dado con nombre, apellido, cada uno de los fascículos, cada uno de los, incluso de los fascículos accesorios, etcétera, del sistema de conexión, porque eso es histología. ¿No? Si se dan cuenta, no se ve. Pero podemos ubicar, ¿no? De alguna manera, el origen del sistema cardiomentor. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Justamente lateralmente a la desembocadura de la vena cava superior. ¿Dónde está eso? En la aurícula derecha. Ahí podemos ubicar justamente este primer nódulo. ¿Sí? Bueno, y algo importante que nos hemos olvidado mencionar es justamente a nivel de la aurícula derecha. Vamos a rectificar un poquito, o vamos a añadir este elemento que es sobre todo fisiológico, ¿sí? Porque en realidad yo nunca lo he encontrado. Sí, tenemos por ahí 2 corazones para esta gestión y hemos ido revisando justamente varios, ¿no? Para ver si se veía o no. Bueno, ¿qué estamos viendo en este momento? ¿La aurícula? ¿Qué aurícula es? Derecha. Bueno, estamos viendo la aurícula derecha porque ahí se ve la vena cava superior, la vena cava inferior, el seno coronario. Aurícula derecha, no hay donde perdernos. Y habíamos indicado que esto está en la pared superior, ¿no? Esto está en la pared inferior, ¿no? Está muy cerca a la pared medial. Esto, lo que estamos viendo así cortado, ¿qué pared es? Anterior. ¿Se está comunicando con quién? Con el ventrículo derecho. Bueno, ya habíamos indicado, ¿no? La pared posterior y la pared lateral no tienen muchos detalles. Pero en realidad, fisiológicamente, en la pared posterior vamos a encontrar aquí, muy cerquita, una pequeña eminencia, ¿no? Eso dice los libros. Una pequeña eminencia que se denomina tubérculo venoso, también se llama tubérculo de Lowell. Resulta que este tubérculo de Lowell, este tubérculo venoso, es una eminencia que da origen a las terminaciones que se ponen en contacto justamente con el sistema de conexión y funciona, se activa cuando llega la sangre. ¿De dónde? De la vena cava superior. Entonces, le llega la sangre, ese tubérculo de Lowell envía una información a
el nódulo, ¿qué nódulo está aquí? Sinusal, ¿qué también se llama? ¿De qué? De Keyneflak. Y se origina toda la conducción de ese estímulo. ¿Cuánto origina el sistema de Keyneflak, el nódulo de Keyneflak? ¿Cuántas pulsaciones por minuto? De 60 a 80. ¿Y el nódulo auriculoventricular? ¿Cuánto? La mitad, de 30 a 40. Entonces, si, en otras palabras, no hay sangre, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría, Cristian? La medicina no solamente es estudiar de memoria, aprender de memoria, es comprender, analizar. ¿Qué estamos indicando de eso? Que cuando llega sangre, el tubérculo venoso envía una información al nódulo sinusal y empieza la conducción nerviosa, la contracción. Y si no hay sangre, ¿qué va a pasar entonces? No va a empezar, no hay estimulación, no hay conducción, no hay contracción del corazón. Y eso es lo que pasa justamente cuando hay una deshidratación aguda, quemaduras. ¿Cuándo más? Hemorragias. ¿No? Y ese es el peligro. ¿No? El peligro, todos decimos, no, está perdiendo sangre. ¿Pero qué va a pasar después? Dos factores. Uno, paro cardíaco. Y segundo, insuficiencia renal. Porque el riñón tiene que estar constantemente filtrando. Y si no tiene nada que filtrar, pues se muere. Y eso es lo que tratan de evitar justamente en las quemaduras, ¿no? En pacientes que se han quemado, grandes extensiones, tratan de evitar justamente el paro cardiocirculatorio, paro cardíaco, y también la insuficiencia renal. ¿Qué dan para eso? Grandes cantidades de rinque, ¿no? Que se asemeja a la sangre. Bueno, si consiguen sangre, bueno, pues hay que darle sangre. Pero si no, rinque lactato, ¿no? Que se asemeja un poquito a la sangre, por lo menos es una expansión. Bueno, entonces, no se olviden de esa eminencia fisiológica, aunque los libros de anatomía, sobre todo Rubier, lo describe bastante, el tubérculo venoso o tubérculo del lobo que se encuentra en la pared posterior de la aurícula derecha. Ahora, lo mismo, ¿no? En Rubier indica que en esta pared posterior se encuentra una cresta, es esta la cresta, que va desde la vena cava superior y pareciera que se dirige hasta la pared anterior, evitando esto. ¿Qué es esto? La desembocadura de la vena cava inferior. Como va de una desembocadura hasta la otra, medio que la bordea, ¿no? A la otra desembocadura de la vena cava inferior, esto se llama cresta intervenosa. Y tiene también una función fisiológica. ¿Cuál es? La de evitar el retorno de la sangre, ¿no? De aquí, porque fácilmente por gradiente de presión la sangre desciende y podría bajar por la vena cava inferior. Evidentemente la vena cava inferior tiene su válvula, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Leslie. Pero ahí hemos indicado la válvula de Eustaquio, ¿no? Entonces tiene su válvula, pero imagínense, si la sangre viene descendiendo completamente, ¿qué va a pasar con la válvula? Se va a cansar en algún momento, ¿no? Y va a causar una insuficiencia valvular venosa. Se va a congestionar, se va a ir haciendo grande esa aurícula. Para evitar eso, es que hay esta crestita que envía la sangre, que dirige la sangre desde la vena cava superior, ¿hasta dónde? Hasta la pared anterior, para comunicarla justamente como tiene que ser con el ventrículo del lado derecho. Entonces, esos dos aspectos, por favor, a tomar en cuenta para que podamos hablar del sistema de conducción. Bueno, ayer ya habíamos dado algunos parámetros justamente del sistema de conducción, sistema cardionector. Ahí está representado con un color rojo, son unas cuerditas, puntitos que aparecen justamente en la imagen, ¿no? Entonces, este es nuestro sistema cardionector. ¿Dónde empieza? Lateralmente a la desembocadura de la vena cava superior a nivel de la aurícula
cuántas fibras en realidad habíamos indicado? En 4. ¿Por dónde? Por las paredes de las aurículas. Son las encargadas de producir la contracción auricular. Vemos que lo primero que se contrae en el corazón, que son las aurículas. Luego se vuelven a concentrar en otro botoncito, ¿no? Que está muy cerquita a la desembocadura del seno coronario, está a nivel del tabique interauricular, muy cerca al tabique interventricular. ¿Cómo se llama? Nódulo